Pasa a vosotros, hermanos y amigos. Saludo al pastor Gamaliel Calderón desde Mexicali, Baja California, México. En el video número 4 del análisis de las 7 u 8 historias de la luz del mundo. Para terminar con la historia oficial de Berea, que es una historia más deformada y más maquillada que la propia Lin May. Y nos quedamos en el video pasado. Pero te anuncio antes que a las 8 en punto, tiempo de California, estaré con Leonidas. Vamos a escuchar su testimonio, cómo la secta de la luz del mundo atrapó a su familia y a él mismo. Te hago el anuncio de una vez. Estará Leonidas conmigo después de este video. A las 8 en punto, tiempo de California. Bien, nos quedamos en el punto de que el documento Sully te menciona libremente, por pluma del propio hermano Aarón, que uno de sus jefes fue Marcelino García Barragán, el gober incómodo, que partiendo del documento Sully, hicieron este libro en el 76 y todavía lo ponen a Marcelino García Barragán. Pero cuando sale la versión de Berea, no, de René Rentería, la tercera versión, borran de un plumazo al gober incómodo y el señor René Rentería, que muchos todavía tienen este libro, lo quita, lo saca de la hoja, lo desaparece con la magia luz mundana, fufuca la mazuca. Ya no existe el gober incómodo en la historia, porque recordamos que ya para el 97, cuando salió este libro de René Rentería, que seguro lo contrataron para eso, para darle una maquillada a la historia. Ya anteriormente había muchos académicos investigando a la luz del mundo y su relación con el PRI, la venta de votos, el amaciato político religioso que todos conocemos, las denuncias contra Samuel Joaquín. Entonces García Barragán es sacado de la historia, pero todavía tú te puedes meter al registro de la propiedad de Guadalajara y vas a encontrar, por ejemplo, uno de los sanatorios ahí, y varios edificios están a nombre de la luz del mundo, pero donados por este señor, el gober incómodo, ¿no? Que Dios bendiga a la clase política, no tengo nada contra ellos, pero tú como ministro religioso, según la palabra de Dios y según la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, los tienes que poner en su lugar porque ellos se te montan. Yo conozco bien la clase política, oro por ellos, pero si tú te dejas que ellos te manipulen, obviamente, pues ellos quieren votos, ellos se van a meter donde hay grupos y te van a tratar de ofrecer ciertos beneficios. Lo han hecho conmigo, y no solamente conmigo, con muchos ministros. Te voy a contar dos sucesos sencillos. En tiempos electorales, hace 2 años, llego yo a un semáforo y estábamos en plena campaña electoral. Y tú sabes, ¿no? Las banderitas, no voy a decir de qué partido, pero ahí estaban. Y los volantes, y señor, le pego una calcomanía. Y no. Y luego me dice una de las militantes, ¿cómo se llama, señor Gamaliel? Señor Gamaliel, ¿le gustaría saludar a la diputada? Y le dije, la verdad no. ¿Por qué no, señor? Entonces le digo, porque es la única vez que me va a saludar. Y nunca se va a olvidar de mí para siempre. Están en campaña, pues. Nomás se sonrió, dijo, caramba, este es tremendo. Y ya, me retiré. La diputada estaba, o la candidata diputada, estaba ahí bailando a ver si aprobaba yo que se acercara, porque, claro, tiene sus intermediarios, hay gente opositora, depende de qué partido seas, y a veces hasta los insultan, ¿no? Por eso tienen que preguntar a ver si se puede acercar el personaje. En otra ocasión me llamó por teléfono otra ya regidora
que quería comer conmigo. Bueno, voy a comer. Ya me planteó que si podía hablar con mi gente. Sí, cómo no, le dije. Y le dio gusto. ¿Cuándo están reunidos? No, pues el domingo. Ok. Llegó puntual, pero permaneció sentada escuchando ahí el mensaje. Y se me acerca a decirme que a qué hora le iba a dar el podium. Le dije, no, no, le dije, licenciada, es anticonstitucional y usted lo sabe. Ahorita que se salga la gente, allá afuera en vía pública, si usted quiere organizar una plática, dígales. Yo no les voy a decir que la escuchen. Aquí hay panistas, priistas, hay de todo. Y se me quedaba viendo, como diciendo, este tremendo. O no dice así la ley. No, pues sí, allá afuera, por favor. Sí, afuera. Pues unos se fueron y otros se le juntaron, pero allá en la vía pública. Es que no puedes tú vender eh, los intereses, pero claro, dejemos esas experiencias que son muchas cosas que te puedo contar en ese sentido. Pero la iglesia no está para venderse. Dicen, la educación es laica, y me acuerdo de aquella perrita rusa. Yo no sé si ustedes se acordarán, uno de los primeros animales que mandaron en una expedición espacial para ver los efectos sobre el organismo, ¿no?, vivo. La perra laica y la changuita, se me va el nombre de la changuita, Judy, no me acuerdo, pero la perra laica, digo, y la educación es laica, digo, se estarán refiriendo a la perra, a la perra rusa. Es que hay tanta corrupción, hermano y amigo, en nuestro México querido. Tenemos el 132 lugar de país corrupto en el mundo, imagínate tú, deshonroso escaño. Pero el caso es que la luz del mundo borró al Gober incómodo. En el 76 no era incómodo, nadie decía nada. Todavía aparece el Gober incómodo en la segunda historia, en el documento azul, y luego en la segunda historia. Pero en la historia de René Rentería desapareció. Y yo te invito a que busques al Gober incómodo en la versión oficial de Berea y no lo vas a encontrar. Amigo de la luz del mundo, te han engañado, que el maestro Aarón, y que cuando nunca fue maestro. Bueno, ya son cosas que hemos comentado. Seguimos en el documento Zuli para hablar de los chamagosos. Ahí nos vamos a detener, quizá y otro video, pero estos videos los consideramos como lluvia de ideas para hacer un libro debidamente documentado. El documento Zuli, página 3. Los jefes de él, dice, entre ellos Juan Villalobos, Marcelino García Barragán, Paulino Navarro, Alejandro Cuevas y otros más. Habiéndose ganado la estimación y confianza de sus jefes por su espíritu militar, ahora Eusebio, observando siempre la mejor disciplina, escaló algunos grados, manteniendo siempre en limpio su hoja de servicios, honrando así a su patria, su bandera y al ejército nacional. Pasado algún tiempo y estando de paso por Guadalajara, hoy en el documento Zuli, visitando a sus padres que ya radicaban en dicha ciudad, conoció y tomó por esposa a la señorita Elisa Flores, ya con la cual pasaron a residir a Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde él pasó a prestar sus servicios y dentro de la misma milicia como celador del resguardo aduanal en aquella ciudad fronteriza. Fíjate, fue aduanal, ¿no? Pero por la misma peligrosidad del oficio, pues en algunas ocasiones tenían que enfrentarse a verdaderos delincuentes profesionales, su esposa le pidió dejar tal ocupación, a lo que él aceptó para irse a radicar a la ciudad de Torreón, Coahuila, y así dedicarse a laborar en paz. Pero un día le encontró su jefe Paulino Navarro y le volvió a llamar a filas, pues como antes queda dicho, era de mucha estimación de la mayoría de los jefes. Enseguida fue destinado a formar parte de la guarnición que estaba destacamentada en San Pedro de las Colonias, Coahuila,
distante aproximadamente 70 kilómetros. Es precisamente en este pueblito de Coahuila, San Pedro de las Colonias, en donde sin siquiera imaginárselo y por lo mismo sin buscar nada que no fuera lo concerniente a su carrera militar, que aquel soldado con el grado de subteniente y a quien sus jefes le llamaran afectuosamente con el sobrenombre de Pancho, viérase de nuevo impelido, como antes lo había sido, por la revolución cultural al profesor Eusebio, y más tarde la revolución social al soldado Pancho, a una nueva revolución, solo que ahora, más que un impulso propio, se sentía llevado a lo desconocido, a una verdadera revolución espiritual. Transcurrían los últimos meses del año de 1925, cuando su esposa empezó a platicarle de unas cosas extrañas que ella había escuchado mientras andaba de compras en el mercado. Pues una señora de quien ella era cliente, le empezó a hablar de la palabra de Dios. Dicha señora llevaba por nombre Rosa Murillo. Anota esto: el que les habla del Evangelio a Eusebio y a su esposa es una señora. Qué raro, ¿no?, que el apóstol de la Restauración recibe el Evangelio de una señora, Rosa Murillo, la cual les invitaba para que acudieran al templo en donde hacían sus reuniones, haciéndolo insistentemente y con palabras más que convincentes, pues según decía su esposa, le platicaba de una religión que hacía a los hombres más limpios y santos, así como a las mujeres unas modelos de perfección, para con sus semejantes, con sus hermanos, con sus padres, con sus maridos y principalmente con Dios. Le agradaba la palabra, pues en su sentir humano consigo mismo decía: así la tendré más segura y será menos la preocupación que tenga por ella. Relacionando esto con la vida mundana y libertinaje humano. Por principio aceptó ser visitados por los hermanos en el propio cuartel donde vivían. Llegando la hermana Rosa Murillo, acompañada de los hermanos Silas, aquí es la primera mención que el documento Zuli menciona a los chamagosos. Silas, María Hernández y Felipa, la esposa de Barnabás, y otros más que se escapan a la memoria. Y estando escuchando a los hermanos, llegó el capitán Rangel, diciéndole: corre a esa gente para afuera del cuartel. ¿Quién les autorizó para meterles hasta este lugar? A esta gente ustedes no la conocen y no deben ustedes de andarse metiendo en eso. Por lo cual los hermanos salieron diciendo: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aquí quiero que pongas atención. Ya te mencionó a Silas por primera vez. Y Silas es este barbón, este chamagoso imbañable que ves aquí. Este es Saulo. Y este es el Silas que está mencionando. Fíjate lo que dice aquí el documento Zuli. Mucha atención. Frente al cuartel había un jardín al cual él salía en las horas que el calor se acentuaba más con el fin de descansar. Y un día se llegó a él el hermano Silas. Te lo voy a poner en pantalla porque esto es lo que dice el documento Zuli. Llegó a él, hermano Silas, nuevamente a invitarlo y a hacerle ver por la palabra de Dios
que inexorablemente un día tendrías que comparecer delante del juicio de Dios. ¿Quién le habló? Silas, este barbón, este que ves aquí. Esto dice el documento Zuli. Fíjate, el primero que lo aborda, y esto es muy importante porque vamos a hablar del maquillaje que los historiadores mentirosos de la luz del mundo han hecho en sus diversos libros. El original dice que los corrieron, Silas había ido en grupo y los corrieron, pero luego llegó Silas solito cuando estaba en el jardín. Un día se acercó el hermano Silas nuevamente a invitarle y hacerle ver por la palabra de Dios que inexorablemente un día tendríase que comparecer delante del juicio de Dios. Le está hablando ahí, lo está comprometiendo, ¿no? Comprometiéndose a llevar a su esposa ese mismo día a la reunión. Y motivado más que por un interés, por la curiosidad. Llegó a visitar en compañía de su esposa a los hermanos que se reunían en el templo de la calle Doblado de ese lugar. Escuchando por primera vez en aquella casita de oración predicar a un hermano que después supo se llamaba Francisco Borrego. Aquí aparece el pastor Francisco Borrego por primera vez. Palabra que le impresionó vivamente por su sencillez, sinceridad y poder que en ella había. Fue cuando se le empezó a decir que el hermano Borrego era el pastor y que tenía más compañeros en la obra, los cuales fue conociendo poco a poco, según transcurría el tiempo, habiendo entre ellos uno llamado José Perales, Silas, lo voy a subrayar aquí, dice entre comillas, o más bien entre paréntesis, Francisco, Saulo, dice entre paréntesis, Antonio Muñoz. Es decir, te está aclarando que Saulo y Silas son seudónimos, ¿no? Que habían acompañado por esos días al hermano Borrego a Ojinaga, Chihuahua. Mientras que en la iglesia de San Pedro de las Colonias permanecían los hermanos José Anaya, Serapia Martínez, María Hernández, Rosa Murillo y muchos más quienes les insistían deben ser bautizados para que sus pecados sean perdonados. Quiero que notes cómo desde este punto es muy honesta la historia en el documento Zuli, la relación con el gober incómodo, pero también la relación con Silas y con Saulo, los dos chamagosos que ves en la foto, los imbañables, que fueron los maestros de él, y que en el documento Zuli, tanto este mugroso como este otro chamagoso, fueron los tutores, los mentores espirituales del señor Eusebio Joaquín, y de ahí bebió, esa es la raíz de la enseñanza de él, y en el documento Zuli te lo deja bien en claro. Este señor fue el que lo confrontó directamente con el día del juicio, que un día Eusebio tendría que ser juzgado, y él lo empieza a evangelizar, de manera que el padre espiritual de Aarón Joaquín, o de Eusebio Joaquín, fue este mugroso, este barbón, llamado Silas, que se había cambiado el nombre, y él se llamaba en realidad Francisco. Ahorita vamos a ver otras fuentes. Y también este otro mugroso que está aquí, se llamaba Antonio Muñoz, pero este se hacía llamar Saulo. Pero mira cómo, te voy a leer, ya te leí el documento Zuli del primer encuentro con su padre espiritual, que fue este barbón. Vamos a ver qué consignó. Sí, son imbañables, eran los imbañables. Vamos a ver qué consignó
José Chávez, su yerno, 12 años después de muerto, yerno de Eusebio y por supuesto cuñado de Samuel Joaquín. Mira cómo, vamos a ver si cambia el punto de cómo recibe esta convicción Eusebio. Fíjate bien, fíjate estos engañadores lo que han hecho con la historia. La cuestión esto de Rosa Murillo, todo es igual más o menos. En el pensamiento humano que lo movía, pensó que para sí, que si su esposa quedaba sujeta a estas enseñanzas, su mujer estaría más segura y él no tendría ni preocupación ni celos por la conducta de ella. Mira la obra chapucera, cómo cambiar el punto, cómo lo hicieron. Página 11, ahora de Chávez Herrera. Dice, por esta razón de conveniencia aceptó que los predicadores le visitaran en el cuartel donde vivía. Allí acudían Rosa Murillo, acompañada de Silas, de María Hernández y de la esposa de Barnabás, que aquí te quiero anotar que este Barnabás también se había cambiado el nombre. En otras fuentes te da su nombre verdadero y se hacía llamar el amado Barnabás. Es que era una moda cambiarse el nombre, ¿no? Por lo menos tenemos aquí 3 personajes en la propia historia de ellos que se habían cambiado el nombre. Dice, pero en una ocasión en que estaban escuchando la explicación bíblica, o sea, en el cuartel, llegó el capitán Rangel y le prohibió terminantemente que los recibiera. Los hermanos tuvieron que retirarse exclamando, ¡Gloria a Dios! No obstante, continuaron explicándole otros días en el jardín de enfrente del edificio militar a donde se dirigían sus horas de descanso. Quiero que notes, ya no dijeron que es Silas, que llegó Silas a decirle el juicio final, sino continuaron explicándole. Pero el comentario chapucero, aparte de ya omitir que es este barbón, su padre espiritual, que le explique el evangelio, fíjate cómo ponen aquí estos chapuceros, te lo pongo en pantalla. Continuaron explicándole otros días en el jardín de enfrente del edificio militar, a donde se dirigían sus horas de descanso. Ojo, mira cómo dice aquí. Persuadido por la lectura de las escrituras, o sea, él solito leyó las escrituras, de que ineludiblemente un día él tendría que comparecer delante del juicio de Dios, estuvo de acuerdo en ir al lugar donde se efectuaban los cultos. Mira, no lo persuadió el barbón, no lo persuadió Rosa Murillo, él solito agarró la Biblia, es lo que dicen ahora, tú solo agarras la Biblia y te conviertes en pastor. Bueno, es lo que hizo Eusebio según ellos, pero esto es una mentira. No fue persuadido por la lectura de las escrituras, fue persuadido por este chamagoso. Te recuerdo otra vez lo que dice el documento Zully. Frente al cuartel había un jardín al cual salía en las horas que el calor se acentuaba más con el fin de descansar. Y un día se llegó a él el hermano Silas nuevamente a invitarlo y a hacerle ver por la palabra de Dios que inexorablemente un día tendría que comparecer delante del juicio de Dios, comprometiéndose a llevar a su esposa ese mismo día a la reunión. Hay aquí un intento, y desde aquí vas a ver tú, amable lector, un intento de desasociar a los chamagosos de Eusebio como sus maestros, como sus iniciadores, como los que le enseñaron el evangelio. Aquí borraron a Silas. Ah, no, por la lectura de las escrituras. ¿Qué chapuza tan tremenda? A ver, ¿qué nos dice René Rentería
que por cierto no he checado, el día de hoy no tuve oportunidad, llegué poquito barrido aquí. Vamos a ver si pone a Silas, pero de seguro que no, es lo más probable, porque es ir desasociando personajes incómodos. Ya en este caso el Gober pues es incómodo, ¿no? Para que nadie pueda darse cuenta que cuando ya fue gobernador de Jalisco y secretario de la Guardia de la Defensa Nacional, pues estableció amaciatos políticos religiosos con la luz del mundo, con su amiguete Eusebio, y quitaron. Eso es por la parte política, ¿no? Pero no se puede tapar el sol con un dedo. Ahora, para decirte que Aarón él solo recibe el evangelio, nadie le enseñó, son intentos de desasociar a los chamagosos, y esto lo vamos a ver durante su historia, porque claro, el apóstol de la restauración casi cayó del cielo, él solito leyó la Biblia, y a él nadie le enseñó nada. Vamos a ver qué dice René Rentería. Rosa Murillo, pues claro que aparece, es la que los invita. Pero mire como dice aquí, respecto de el contacto con estos chamagosos. Vamos a ver. Dice así. El capitán Rangel los corre, que el sufrimiento era por Cristo. Mire lo que increíble cómo dice René Rentería retoma y sí menciona a Silas. A pocos días al salir de la guarnición tuvo un grato encuentro con el hermano Silas. Pero vamos a ver qué dice. El oficial aprovechó el momento para externar su preocupación por el incómodo incidente. No terminaba de ofrecer sus disculpas cuando este hermano le afirmó con gran entusiasmo que para los creyentes esos insultos, lejos de ofenderlos, los enorgullecía, pues comparado con los sufrimientos del Señor lo consideraban un honor, pero que lo sucesivo era más recomendable que asistiera al templo, donde sería bien recibido. Las actitudes de los hermanos lo extrañaban cada vez más, pues las ofensas y humillaciones las consideraban como un privilegio, razón por la cual decidió visitar al grupo de hermanos. Al domingo siguiente se dispuso a asistir al templo, el cual se localizaba en la calle Doblado. Bueno, René Rentería sí menciona a Silas de forma muy astuta, pero no menciona que él le habla del evangelio, le habla del juicio final. Chávez Herrera habían puesto, no, fue por la lectura de la Biblia, que se convenció, o sea, el barbón no es su maestro, no le enseñó nada. Es tremendo. Ahora miren, sigo leyendo en el documento Zuli, pero tengo curiosidad qué nos dice la historia de Berea. Porque estos giros que han hecho esta gente es para perder al lector y mantener engañada a la feligresía. Vamos a ver. Sí, dice exactamente lo mismo que René Rentería. Las actitudes, Silas le dijo que era un honor, pero no, ellos ya borraron aquí que le habló del juicio final y que le dijo. Ya ni siquiera hablan de la convicción que recibió ahí, dijo, no, sí voy a ir al culto. Pasan a la cuestión de la calle Doblado, ¿no? Increíble, estos chapuceros han violentado su propia historia. Y voy a leer un poquito más del documento Zuli. Dice así.
Dice, llegó el hermano Silas nuevamente a invitarlo y a hacerle ver por la palabra de Dios que inexorablemente un día tendría que comparecer delante del juicio de Dios. O sea, lo confrontó, pues. Y dice, comprometiéndose a llevar a su esposa ese mismo día a la reunión. O sea, vino la convicción, ¿no? Pues sí voy a ir a la iglesia, ¿no? Pero es Silas su padre espiritual. Y motivado más que por un interés, por la curiosidad, llegó a visitar en compañía de su esposa a los hermanos que se reunían en el templo de la calle Doblado de ese lugar. Escuchando por primera vez en aquella casita de oración predicar al hermano, a un hermano que después supo se llamaba Francisco Borrego. Bueno, esto ya lo había leído, ¿no? Insistieron que debían ser bautizados. Aquel soldadito empezó a tomar tanto empeño en las cosas nuevas que ahora había saboreado, que sintiendo gran afecto y un inmenso cariño por todo lo que se relacionara con los hermanos, que hizo suya una necesidad que ahí existía, pues los hermanos carecían de la letra de las alabanzas, y él en sus ratos libres se preocupaba haciéndoles en la oficina hojitas escritas con los himnos, las cuales repartía entre ellos. Fue así como llegando de la misión en que andaban los obreros, bajaron a las aguas bautismales, oficiando en esa ocasión dichos bautismos, el hermano Silas. Sí, es su padre espiritual. Él lo evangelizó, él lo motivó y él lo bautizó. En medio de la desbordante alegría de toda la iglesia que ahí se reunía. Bien, en el cuartel ya se habían dado cuenta de las idas y venidas de Pancho, y su jefe, el capitán Rangel, que se mostraba opositor a todo esto, quiso con palabras hacerlo desistir del propósito, y al no lograrlo, inclusive trató con su esposa, aconsejándola hasta llegar a decirle, ¿qué no tiene entendimiento usted que le anda haciendo caso a esta gente? Tan decente usted. ¿Y cómo se anda subestimando? ¿Qué no ha visto cómo tiemblan y gritan? Ella le contestaba al capitán Rangel, sí, pero a mí me gusta. Al no lograr su propósito, el jefe Rangel decidió ordenar su traslado a la ciudad de Torreón y así impedir a toda costa que siguieran engañando esos aleluyas fanáticos a tan buen elemento en las filas del ejército. Pues esa gente no hacían otra cosa que llorar y gemir, restándole entereza y virilidad al hombre. Su traslado fue sin previo aviso, pues apenas media hora antes que llegara el tren a la estación con rumbo a Torreón, fue que se les ordenaba recogieran sus pertenencias sin la más mínima oportunidad de despedirse de alguno de los hermanos que de tanta estima eran ahora. Ya estando en Torreón, pasó mucho tiempo en el cuartel sin saber a dónde dirigirse para alabar a Dios, aprovechando el tiempo solamente en la lectura de las Sagradas Escrituras. O sea, ya tenía una Biblia, ¿no? Hasta que un día su esposa lo recibió con la grata nueva que entre los comerciantes que iban al cuartel había encontrado a uno que también era hermano, el cual se llamaba Eusebio Alcalá, con quien había entablado una conversación al preguntarle a su esposa de dónde era él. Él le contestaba que de San Pedro de las Colonias, a lo que ella le volvió a preguntar, ¿usted no conoce allí en San Pedro de las Colonias a una señora que se llama Rosa Murillo? Contestándole el hermano Alcalá, ¿cómo no la voy a conocer si es mi hermana? A lo que le dijo ella, pero en la fe, como lo es también hermana mía. Fue así como el hermano Eusebio Alcalá los condujera a la iglesia cristiana espiritual. Aquí tenemos otro elemento que han tratado de borrar a toda costa. Yo aquí estoy leyendo el documento Zuli. Veremos qué nos dice Chávez Herrera, René Rentería y luego la versión oficial. Pero usted pregúntele a Carlos Montemayor, a cualquiera de ellos, que dónde recibió
la enseñanza, la doctrina, Eusebio? Ah, no, la recibió del cielo. No, señores, no sean mentirosos. Su padre espiritual fue el chamagoso Saulo, Silas, y la iglesia se llamaba la Iglesia Cristiana Espiritual. El pastor era Francisco Borrego. La Iglesia Cristiana Espiritual que existía en Torreón. Iglesia que les pareció algo extraña, pues notaron cierta desavenencia entre unos y otros, pero ellos, por ser nuevos, no alcanzaban a comprender el porqué de aquellas cosas que estaban sucediendo entre los hermanos de la misma iglesia en Torreón. Pues en una ocasión llegaban a la oración y se encontraban con la disposición terminante de que deberían de quitarse el calzado de sus pies, aduciendo como así le había sido dicho a Moisés: el lugar que pisas, santo es. Pero al día siguiente llegaban descalzándose y se encontraban con la novedad de que, siendo otro grupo, se les ordenaba volverse a poner su calzado porque dicha práctica del descalzamiento ya era caduca. Que eso no significaba humildad, pues la humildad tenía su asiento en el corazón. Interrogándoles qué era lo que les parecía mejor, o mejor dicho, que de qué bando eran, siendo para ellos todo una novedad, no podían ni sabían hacer diferencia de aquel divisionismo que empezaba a surgir en aquella iglesia, concretándose únicamente a responder: lo que queremos es alabar a Dios y orar con ustedes para enseguida escuchar la palabra de Dios. Ellos ignoraban que tal práctica del descalzamiento la había traído un varón que vino de San Antonio, Texas, y que pasando primeramente por Aguascalientes llegó a Torreón, el cual, tomando como base a su doctrina el pasaje de Éxodo 3:5, así venía enseñando tal doctrina que Saulo y Silas adoptaron pocos días antes de irse a San Pedro de las Colonias. Estos chamagosos agarraron la cuestión de quitarse los zapatos, ¿no? Para dejar tras sí una verdadera confusión, pues ahora tanto los pastores como los miembros habían tomado partido. Es decir, que el señor Eusebio Alcalá se inventó la doctrina, pero los chamagosos se la trajeron y estaban causando estragos porque unos pastores se hicieron para un lado y otros para otro. Aquí voy a dejar la historia de Zuli, o el documento Zuli. Quiero hablarte un poquito de estos chamagosos, pero ahora de otras fuentes. Fíjate bien cómo dicen las fuentes. Esta es la información que tenemos de los maestros, los tutores de Aarón. Y aquí vas a comprender ahora cómo siempre este movimiento ha sido acompañado de adulterios, fornicaciones, violaciones, poligamia, aberraciones sexuales, explotación. A la esposa de Aarón, según el documento Zuli, estos chamagosos imbañables, estrafalarios, que ves en la foto, la sometieron, la agarraron de sirvienta, les lavaba a ella las ropas, les cocinaba. El documento Zuli literalmente dice que había sido convertida en una sirvienta de ellos, y también Eusebio era un mozo de ellos, y lo humillaban, ¿no? Aparte de que tenían prácticas sexuales estos estrafalarios, y por supuesto que al tener ese tipo de tutores, pues es lo que aprendió el Eusebio, ese autoritarismo, y a la fecha yo he escuchado con asombro cómo no solo los altos líderes de la luz del mundo se les ve como reyes, se les ve como sátrapas, y lo que nos dicen las noticias, hermanos, son asquerosidades las que están saliendo a la luz, y no quiero tocar el punto. Pero me asombra mucho de que aún los encargados, los diáconos, ya no se diga los pastores, abusan de la gente. Que venga la hermana a lavarle la ropa a mi familia,
que venga la hermana a lavar aquí a hacer oración en mi casa. ¿Qué es eso? ¿Quién te dijo que la gente está para lavarte la ropa a ti como pastor o como... ¿Quién te enseñó a abusar de la gente de esa manera? Claro, los chamagosos, desde allá viene. Esto es tremendo, hermano. La historia misma da testimonio de lo que son. Mira, te voy a leer, en este caso, otra fuente histórica, La serpiente y la paloma, y después seguimos con el video porque a las 8, en media hora más, va a entrar, y aquí te espero, va a entrar Leonidas para dar su testimonio aquí conmigo. Pero la historia de la serpiente y la paloma, a ver, voy a leer la página 167 de este libro de Manuel J. Gagiola, para que tengamos una panorámica de estos chamagosos maestros de Aarón, que claro, lo tratan de negar, tratan de desasociarlos, bajita la tenaza, lo mejor que pueden, pero no lo logran. Leo en la página 167 del libro La serpiente y la paloma por Manuel J. Gagiola. Presencia y obra de Saulo y Silas. En una visita a la iglesia de la Dulce Grande, San Luis Potosí, Francisco Borrego conoció a dos hombres que lo impresionaron mucho. Uno era de Chalchihuite, Zacatecas. Se llamaba Antonio Muñoz. O sea, este que ves aquí. Este imbañable que ves aquí. Y el otro había nacido en nombre de Dios, Durango, y tenía el sobrenombre de Francisco Flores. Es el otro barbón. Se negaban a revelar su verdadero nombre, aunque Muñoz, el más elocuente de los dos, se identificaba como Saulo, Fíjate, se negaban en revelar su verdadero nombre, estos estrafalarios, ¿no? Dice, se identificaba como Saulo, el otro se conocía como Silas, este otro barbón. Se vestían de largas túnicas y andaban descalzos y de barba larga. Antes de su conversión eran católicos y de posición acomodada. Fíjate, estaban describiendo a los maestros de Eusebio. Aquí es donde encuentra las raíces de las prácticas de la luz del mundo. Saulo y Silas escucharon el Evangelio por primera vez durante un viaje de negocios a Nueva Casas Grandes, Chihuahua, al asistir a una iglesia que pastoreaba Agapito Soto, que era dado a profecías, sueños e interpretaciones. Flores y Muñoz se bautizaron en el nombre de Jesucristo, renunciando a su antigua religión y a sus bienes materiales. Pero no sabemos si esto fue por voluntad propia o porque, como parece, esto era parte de las enseñanzas del pastor Soto. Mira, hasta Soto viene la influencia, por supuesto, ¿no? Es que unos hombres de otros y así se va bolita. Eso sucedió a mediados de mayo de 1924. Soto los autorizó para que predicaran y al llegar a la tierra de Flores se dedicaron a la evangelización de sus vecinos y hasta se atrevieron a interrumpir una misa, por lo que fueron expulsados del templo católico con violencia. Nuestros dos personajes abandonaron Nombre de Dios después de que Silas repartió toda su mercancía a los pobres y cuando ya habían comenzado a dejarse crecer el pelo. En una visita a la iglesia de la Dulce Grande, San Luis Potosí, Francisco Borrego conoció a estos dos personajes y los invitó a que se fueran con él a la iglesia de Torreón. Ya para entonces enseñaban que todas las cosas en la iglesia debían hacerse exclusivamente conforme a las órdenes que diera el Espíritu, y prácticamente dejaron la Biblia a un lado. En Torreón, Borrego dejó en sus manos el control de la iglesia. Claro, pues la Biblia para la señora Ruth Cano es un libro. Estos ocupan a un personaje estrafalario, ¿no?, que los guíe.
Los mugrosos y barbudos profetas, descalzos y estrafalarios y estrafalarias túnicas, predicaban que los cristianos deberían mostrar su humildad en formas muy extremas. Prohibieron que se usaran brillantinas y aceites para el cabello, lociones, talco y cremas para la piel. Afirmaron que los cristianos debían confiar exclusivamente en el Señor para recibir su sanidad, pues el uso de medicina era prueba irrefutable de falta de fe y consecuentemente admisión tácita de que el creyente estaba en pecado. Así que se llegó al extremo de prohibir toda medicina, incluyendo analgésicos y mentolato. Hombre, casi 10 años después, este era un asunto muy debatido. En la Convención General de 1936, se acordó que las personas que se curaran debían ser reprendidas y se les debía indicar que estaban en peligro de que no se les reconociera como miembros del pueblo del Señor. Escuchen esto, por favor. Saulo y Silas casaban y divorciaban gente a su antojo. Aquí la práctica de los incondicionales. Casaban y divorciaban estos barbones, todas las ideas de Eusebio y Samuel son tomadas de estos barbones apestosos, ¿no? Que no se bañaban, porque ni siquiera, digo apestosos porque dice aquí que ni prohibían hasta los perfumes. Dice, Saulo y Silas casaban y divorciaban gente a su antojo, muchas veces con el argumento de que no era válido el matrimonio contraído ante un sacerdote católico. Las corbatas, los zapatos, llamados choclos para los hombres, y las zapatillas para las mujeres, y a veces hasta los calcetines, quedaron prohibidos. Yo no sé, alguien ilústreme aquí, ¿qué serán los choclos? No me acuerdo yo de eso. Los hombres debían vestir overol y chamarra de mezclilla, fíjese. Algo así como los menonitas, ¿no? Las mujeres debían usar vestidos con el cuello cerrado y la falda totalmente hasta el tobillo. Ahí aprendió Eusebio todo esto. Cada culto era un desorden. Todos podían hacer lo que se les... hacerlo por órdenes del Espíritu Santo. Los que no seguían tales prácticas eran tratados como cristianos infieles. Enseñaban que todo aquel que fuera convertido debería de adoptar un nombre bíblico. Mire, escuche la doctrina de los chamagosos, que le revelara el Señor. Y que todos los que se convirtieran deberían agruparse en un solo pueblo, viviendo en comunidades exclusivamente cristianas. Aquí estábamos hablando de la idea de la comunidad de hermosa provincia, prácticamente un gueto, ¿no? Solo le faltó a Eusebio poner unas bardas, como en los guetos de Varsovia, el gueto de Varsovia, o de Auschwitz. Pero no crean que Eusebio se inventó todo esto, lo tomó de los barbones. Repito, enseñaban que todo aquel que fuera convertido debería de adoptar un nombre bíblico. Ya ven cómo el Eusebio después alegó que el Dios le cambió. Y que todos los que se convirtieran deberían agruparse en un solo pueblo, viviendo en comunidades exclusivamente cristianas, de ser posible un mismo un mismo techo para varias familias, viviendo como hermanos en Cristo, juntar los sueldos el fin de semana y nombrar comisiones para la compra de víveres para toda la comunidad. Y no decir que alguien era dueño de algo, porque todas las cosas serían de todos y para todo. Si acaso alguna de estas enseñanzas nos recuerdan algo de lo que se ve en la iglesia a la luz del mundo, este es el comentario de Manuel Gagiola en su libro. No es por coincidencia, pues Saulo y Silas también estuvieron en San Pedro de las Colonias y ahí fue bautizado Eusebio Joaquín por Saulo. Bueno, aquí hay un error, fue Silas. Fíjese, los libros tienen que ser corregidos, ¿no? Si le creemos,
a las hojas de Zuli, que por supuesto que deben de saber mejor quién bautizó a Eusebio. Aquí se equivoca Manuel Gagiola. No es Saulo el bautizante, el evangelizante, sino Silas. Y se convirtió en discípulo y compañero de los dos por un tiempo. Eso sí, es innegable, cosa que ha tratado de negar la luz del mundo. También en San Pedro de las Colonias, en presencia de Catarino Ortiz, Francisco Borrego, Alfonso Esqueda, Saulo, levantando la voz, dijo a Eusebio: mire, no se llamará más tu nombre Eusebio, sino que Aarón será tu nombre. Desde entonces estuvo al servicio de ellos, ayudándoles en lo que necesitaban. Increíble. Increíble. Bueno, termino. Acompañados de Aarón y su esposa, Saulo y Silas se fueron a Monterrey caminando a pie por la vía del ferrocarril. Fíjese que aquí hay otra imprecisión, si le hemos de creer más al documento Zuli. Sí es cierto que Saulo fue a reclamarle, pero es impreciso que Saulo y Silas se fueron a Monterrey caminando por la vía del ferrocarril. Dice, predicando por todos los lugares donde pasaban. En Monterrey llamaron la atención y recibieron apoyo económico de la gente, formaron una iglesia, pero Ireneo Rojas tomó posesión de ella en Ciudad Anáhuac, Nuevo León, formaron otra congregación. ¿Saben por qué no le doy credibilidad a esto de que Saulo y Silas se fueron a Monterrey caminando a pie? Porque no tiene ninguna referencia. No dice de dónde sacó esto Manuel Gagiola, ¿no? Formaron una iglesia, pero Ireneo Rojas tomó posesión de ella en Ciudad Anáhuac, Nuevo León. Formaron otra congregación. Ahí establecieron la vida en comunidad, adquiriendo un galerón en el cual vivían cerca de 10 familias bajo el mismo techo. Tenían una administración común, pues cada fin de semana los jefes de familia reunían los dineros y se los entregaban a Saulo, el cual administraba ese dinero para los víveres que tendrían que comprarse para toda la comunidad. Termino el video porque el asunto de los chamagosos me interesa mucho, porque estamos estudiando pues qué pensaban, qué predicaban los maestros de Aarón. Ahí tenemos la cuna de la doctrina de la luz del mundo, sin lugar a dudas, porque son varias las fuentes que vamos a estar citando. Gracias por estar con nosotros. Seguimos en el estudio de los chamagosos y su doctrina, de donde aprendió Eusebio Joaquín González la mayoría de sus conceptos y también la corrupción moral que ahora ha desencadenado, después de casi 100 años, en el arresto, lo que no se pudo llevar a cabo porque los 3 autonombrados apóstoles fueron acusados y denunciados, pero nunca se les tocó, hasta ahora que Nazón Joaquín García está enfrentando un juicio por delitos sexuales de los más bajos. Gracias por estar con nosotros. Seguimos en el análisis. Muy pronto los espero ahorita en media hora para escuchar el testimonio de Leonidas. Bendiciones.